Gracias. Buenos días con las personas presentes. Mi nombre es la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y convertida en jueza constitucional dentro de la causa. Se les da la bienvenida a esta audiencia y se les solicita que por favor apaguen el teléfono, puesto que nos encontramos grabando la presente audiencia y puede interferir con el desarrollo de la misma. Dicho esto, señora secretaria, por favor certifique la hora en que nos encontramos y constate la presencia de los legitimados en la presente acción constitucional. Buenos días con todos los presentes. A fecha, siendo las 10 horas con 58 minutos, se va a llevar a cabo la audiencia en la causa número de esta judicatura. Señora jueza, se tome en cuenta la comparecencia en esta sala de audiencias de la parte accionante, acompañada de sus defensas técnicas, el abogado Quiroz Caiza José Javier y el abogado. Se han presentado cédulas de testigos. Se encuentra también presente en esta sala de audiencias la parte accionada por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se encuentra presente la abogada de la Alcaldía y Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra presente la abogada y el abogado. Gracias, señora secretaria. En virtud de que se encuentran presentes los legitimados en la presente acción constitucional, esta audiencia queda legalmente reinstalada. Por cuanto dentro del sistema SACHET existe un escrito pendiente de despacho presentado el viernes 28 de julio, se va a correr traslado en primer lugar al legitimado activo para que tenga conocimiento y se pronuncie si es necesario al respecto. Por favor, me indican. Dígame. Señora juez, primeramente muy buenos días a usted, señora secretaria, abogados de la parte accionada, público presente. En cuanto al documento que se me ha puesto en conocimiento, debo de manifestar lo siguiente. La parte accionada es la Agencia Metropolitana de Tránsito. No obstante, en la documentación que se nos pone en conocimiento, existe documentación que es de la Agencia Nacional de Tránsito, lo cual claramente no tiene relación entre las partes procesales, por lo cual claramente sale a la luz el cometimiento de un delito de acción pública, señora juez, ya que claramente de la información que se le pone en conocimiento se puede verificar que el retardo en la información que recababa en los bancos de información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tal como prevé el artículo 92 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de la señora y sus bienes, esta demora en la entrega de la documentación ha determinado que se vulnere a más de los derechos de libertad previstos en el artículo 66, numeral 23, porque como consta en nuestro acto de proposición hemos presentado varias peticiones para obtener esta información, para poder recuperar el vehículo que ingresó en los patios de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y la falta de entrega de esta información ha ocasionado un delito de acción pública en el cual claramente, supuestamente en el tiempo que el vehículo ha estado retenido, ya se ha transferido el dominio. Y existe documentación que supuestamente el nuevo propietario es el señor Miranda Chévez Ellison Giovanni, con lo cual claramente existe otro derecho de libertad previsto en el artículo 66, numeral 26, que determina el derecho a la propiedad, en el cual el Estado o la sociedad debe garantizar el derecho a la propiedad de las personas, y claramente se lo ha vulnerado por este retardo de información que existía en los bancos de información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede transferir el dominio del vehículo en el muy grande de Luis de Esmeraldas si el vehículo ha sido retenido en el 2019 y supuestamente está detenido hasta la presente fecha? Por lo cual, pongo a su conocimiento, señora juez, esta situación para que se oficie a la Fiscalía General del Estado para que investigue este delito, porque estamos ante la vulneración de otro bien jurídico protegido como es la propiedad del inquilino. Gracias. ¿Por principio de contradicción? Ustedes sí tienen conocimiento del escrito. Disculpe, quería revisar el documento porque no tenemos conocimiento, no ha sido ingresado por la defensa técnica. Señora juez constitucional.
constitucional. Efectivamente, tanto la defensa técnica de la Agencia Metropolitana de Tránsito como el municipio del Distrito Metropolitano de Quito no hemos conocido previamente la información remitida a su autoridad, por lo cual sí nos llama la atención que se haya remitido esta información sin que se haya canalizado a través de esta defensa técnica. Eso lo ha indicado la señora defensora técnica de la Agencia de Tránsito, pero sin perjuicio del análisis realizado por el defensor técnico de la parte accionante, lo solicitado por él nada tiene que ver con el fondo de la acción constitucional que es materia de la presente audiencia. Luego de lo cual devolvemos la información. Por favor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Una vez que se ha corrido el traslado con el escrito que estaba pendiente, se le recuerda a las defensas técnicas que esta audiencia se va a desarrollar de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo que en la primera parte va a presentar la fundamentación con la cual ha presentado esta acción constitucional. Tienen 20 minutos. ¿Cómo van a intervenir, por favor? ¿Quién va a intervenir? Yo. Gracias. Muy buenos días, señora jueza, señora secretaria, defensa técnica de la parte accionada y legitimado pasivo de esta garantía jurisdiccional de la DAT. Para efectos de registro en audio me presento, soy el abogado con matrícula del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura y comparezco a la presente audiencia en calidad de defensa técnica de la señora legitimada activa de esta garantía jurisdiccional de habeas data. Procedo, señora jueza, con mi alegato inicial, en el cual procederé a poner en su conocimiento los fundamentos de esta demanda de garantía jurisdiccional, remarcando las vulneraciones a los derechos constitucionales de mi defendida. Es el caso, señora jueza, que en el año 2019 agentes metropolitanos de tránsito procedieron a retener el vehículo de mi defendida de placas marca BMW, color plomo, tipo de vehículo sedán, modelo 318, cilindraje 1800. Esto ocurrió en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Una vez que los señores agentes metropolitanos de tránsito se cercioraron que no había más personas en la calle, procedieron a pedirle a mi defendida una coima, un dinero, a cambio de no llevarse el vehículo. Mi defendida efectivamente no accedió a esta petición de los señores agentes metropolitanos de tránsito, los cuales le señalaban que en función de una deuda por concepto de matrícula se llevarían el vehículo, a cambio le pidieron dinero. Ella no accede. En función de esta negativa, los señores agentes metropolitanos de tránsito adoptan una actitud hostil y también a modo de venganza toman esta represalia, proceden a llamar a la wincha. Mi defendida se percata que había una relación inusual como de amistad o de familiaridad con el dueño de la wincha, por la manera como se relacionaba con el señor agente metropolitano de tránsito, y se procedieron a llevar el vehículo. Mi defendida señaló que ella no accedería a pagar esta coima porque si es que se había dado el caso que había una deuda por concepto de pago de matrícula, ella procedería a cancelar estos saldos, pero en la vía administrativa correspondiente, que ella no tenía ningún inconveniente en este sentido, y procedió a prestar las facilidades para que se lleven el vehículo. El señor agente metropolitano de tránsito se negó a que mi defendida pueda tomar una fotografía del parte de retención vehicular. Por nuestros propios medios posteriormente logramos acceder a una foto del parte de retención vehicular, pero en ese momento en concreto el señor agente en primer lugar no quiso ni siquiera identificarse. Toda esta situación efectivamente fue inusual y le generó un malestar importante a mi defendida por la manera como se había procedido. El vehículo fue ingresado efectivamente en el patio de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito, conocido como Cumandá. A través de testimonios de familiares de mi propia defendida, se constató que el vehículo estuvo ahí.
no gracias a los funcionarios que operan en el patio de retención comandante, sino más bien gracias a guardias que han permitido que se pueda verificar, que se pueda observar que el vehículo ha estado ahí, ¿no? Esto lo vamos a demostrar con los testimonios en el momento procesal oportuno. Ya en la fecha de la pandemia, ¿sí? El 29 de enero del año 2021 concretamente, se realiza el traslado del vehículo desde el patio de retención Humandá al patio de retención vehicular denominado Bicentenario 1, ubicado en las calles Pasaje Iturralde y Avenida de la Prensa, Parroquia La Concepción. Cabe indicar que el vehículo de mi defendida había sido ingresado con todos los herramientas correspondientes. Esto es importante remarcar porque luego nos parece inusual la manera como el vehículo ha salido y aparece como titular otra persona. Desde entonces comienza un suplicio para mi defendida en función de que cada vez que ella acudía al patio de retención vehicular Bicentenario 1 a solicitar a los señores funcionarios de esta entidad que le remitan el parte de retención vehicular y a que le permitan observar el vehículo en el patio de retención, ella recibía como respuesta negativas reiteradas, de manera tácita, de manera verbal. Le decían: no se preocupe, el vehículo se encuentra ahí. ¿Solo para poder observar el vehículo? Se requería el parte de retención vehicular, el documento completo, y se quería también verificar que el vehículo se encuentra ahí, pues habían salido a relucir algunas noticias, esto es de conocimiento público, el general hizo incluso un informe sobre esto, por favor, en función de que los vehículos... la verdad. Correcto, sí, que los vehículos están desapareciendo del patio de retención vehicular. En función de esto, mi defendida estaba interesada en verificar la presencia del vehículo en el patio de retención y en poder acceder a esta parte que es importante y que es parte de los derechos de la información de mi defendida. No obstante, los funcionarios de este patio de retención y los funcionarios de la AMT en general, con muy mala actitud, de una manera grosera, hostil en contra de mi defendida, se burlaban de ella. Le decían: usted solo puede ingresar aquí a través del patrocinio de un abogado. Y luego mi defendida iba con su abogado y le decían a mi colega el magíster que no está autorizado para ingresar, que necesitan una autorización judicial. Y mientras pasaban estos días, uno no sabía dónde se encontraba el vehículo. Esto le generó un suplicio a mi defendida porque claramente esta incertidumbre de no saber qué pasó con su vehículo. ¿Qué documentación les pedían en esas negativas? Ya, esto está claramente establecido en nuestro acto de proposición de esta demanda de garantía jurisdiccional. Lo que se ha solicitado por parte de mi defendida es el parte de retención del vehículo, que fue suscrito por el señor agente metropolitano de tránsito, que hizo esta retención y que tiene números. Este documento fue suscrito en la fecha que se retuvo el vehículo, pero es el parte que a mi defendida no le dejaron tomar foto y que no le dieron una copia. A ver, hay un punto de aclaración: parte o boleta de detención. Como sea, porque incluso no, se utilizan sea, varios. Tiene que decirme el término como está ahí. Y a eso voy. Incluso la terminología que usan los señores de la Agencia Metropolitana de Tránsito y los señores de la Agencia Nacional de Tránsito a veces se contradice. A veces dicen parte de retención vehicular, a veces dicen acta de retención vehicular. Ya, por favor, ¿qué decían? ¿Qué solicitaba la señora específicamente? Aparte de esto, mi defendida solicitaba también esta documentación, ¿no? Que es, como ya he dicho, es el número, es el 00407, número 14. A través de esta documentación, mi defendida quería que quede constancia de que el vehículo ha sido ingresado, que ha sido retenido, ya sea por concepto de no pago de matrícula, pero que el vehículo se encontraba en posesión de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque había esa incertidumbre. Como cada vez que mi defendida iba al patio de retención y ante los funcionarios de la AMT y le manifestaban que por ahí alguien ha visto el vehículo, pero que fulanito de tal ya no trabajaba ahí,
entonces que ya no se sabe dónde está el vehículo, entonces esto le generó incertidumbre a mi defendido, no saber en dónde estaba el auto, tomando en cuenta que ya era de conocimiento público una información que decía que se estaban sustrayendo los vehículos de los patios de retenciones vehicular a través de unos acuerdos a los que llegan dentro de una estructura incluso delincuencial compuesta por los agentes metropolitanos de tránsito, los señores... No sostengamos algo que no podemos probar, por favor. Esto está debidamente probado. Por segunda vez que vayamos a la acción constitucional, yo necesito saber qué pasó con la señora. A eso voy. Entonces está claro el tema. Mi defendida había solicitado documentación en la cual obra información personal de ella y de su vehículo. Aquí hablamos también del derecho a la propiedad. Entonces, a través de negativas reiteradas, tácitas por parte de los funcionarios, se procede a negar estas peticiones que ha hecho mi defendida de manera oral y también de manera escrita, como nosotros hemos adjuntado en nuestro acto de proposición de la demanda, donde incluso mi defendida propone un oficio dirigido a la máxima autoridad de la AMT para que le den una respuesta de dónde se encuentra su vehículo y no le responden hasta la presente fecha. También tenemos documentación del sistema Citra, a través del cual se constata que mi defendida ha ingresado varios escritos más, también con el patrocinio de mi colega Henry Pinos, y tampoco ha recibido respuestas a ninguno de sus documentos. De esta manera, señora jueza, se configuran los presupuestos que establece la Corte Constitucional en la sentencia número sobre los presupuestos de admisibilidad de una garantía jurisdiccional de habeas data. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que se han vulnerado aquí, señora jueza? El derecho a la protección a los datos personales establecidos en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador. El derecho constitucional de mi defendida a realizar requerimientos a funcionarios públicos y que reciba una respuesta motivada, tal como lo establece el artículo 66, numeral 23 de la Constitución. El derecho constitucional al acceso a la información, tal como lo prevé la sentencia número en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. También el derecho constitucional a la autodeterminación informativa, según lo prevé la sentencia. Y concomitante a esto, el derecho a la propiedad de mi defendida. Claramente ella es la titular del vehículo, el cual actualmente ya no aparece después de que estuvo retenido en el Parque de Retención Vehicular Bicentenario 1. Al no entregar esta información, la Agencia Metropolitana de Tránsito incurrió en estas vulneraciones a los derechos constitucionales. Es importante manifestar que si el vehículo ha salido del parque de retención vehicular, debería haber documentación de la manera como ha salido este vehículo, y esa documentación no ha sido presentada por la parte accionada. Entonces nos llama poderosamente la atención que aparezca la documentación que ha presentado la parte accionada, que ahora asoma un señor de apellido Edison Giovanni como titular del vehículo de mi defendida. Nos debe llamar la atención esto, porque ¿cómo se puede hacer la transferencia de dominio de un vehículo que se encuentra retenido por no pago de conceptos de matrícula? ¿Cómo sale un vehículo sobre el cual no se ha procedido todavía con los pagos correspondientes? Nosotros tenemos información, la parte accionada también ha apuntado esto, de que mi defendida tiene un saldo pendiente todavía de $1,000. ¿Cómo es posible que se haya hecho una transacción, una transferencia de dominio de un vehículo que está retenido? No es posible. ¿Cómo salió el vehículo? Y la documentación sobre la liberación del auto no ha sido presentada hasta la presente fecha por la parte accionada. Estos son los derechos constitucionales vulnerados, señora jueza, y voy a proceder a narrar las negativas tácitas.
porque esto es importante, precisamente dentro de los presupuestos de admisibilidad de esta garantía constitucional. Con fecha martes 24 de enero del año 2023, mi defendido acudió de manera presencial a la Agencia Metropolitana de Tránsito para solicitar que se le permita ver el parte de retención vehicular y para poder visualizar que el vehículo se encontraba ahí. Los señores funcionarios, con muy poca paciencia, le habían manifestado que no moleste, que el sistema se había ido y que debido a esto no se podía verificar la información en el sistema y que venga en otra fecha. Con fecha viernes 10 de febrero del año 2023, mi defendida volvió a la entidad para realizar una segunda petición. Sin embargo, le indicaron que no le podían acceder parte de retención vehicular o acta de retención vehicular, dependiendo de la terminología que use la entidad accionada, y que venga en otra fecha. Con fecha viernes 3 de marzo del año 2023, mi defendida volvió a la entidad y presentó una nueva petición verbal de acceso al parte de retención vehicular. Una vez más recibió como respuesta por parte de los señores funcionarios de la entidad que se había hecho un cambio de personal y que la persona que estaba a cargo de remitir esta información no se encontraba, que vuelve en otra fecha. Con fecha miércoles 15 de marzo del año 2023, mi defendida fue por una nueva ocasión a la entidad, solicitando nuevamente que se le permita acceder al parte de retención vehicular y a que se le permita verificar visualmente si el vehículo se encontraba ahí, que le faciliten incluso fotografías sobre el vehículo y también sobre el proceso de liberación del vehículo, del automóvil retenido en caso de que el vehículo haya salido. Al día siguiente, concretamente el jueves 16 de marzo del año 2023, mi defendida acudió a la entidad para preguntar si era turno de ser atendida, porque previamente le habían dicho que debido a un tema de carga procesal tenían que atender otros requerimientos previos y que por favor se acerque el día jueves 16 de marzo. Esto le indicaron el miércoles 15 de marzo. Mi defendida se acercó el jueves 16 y le indicaron que no tenga desconfianza, que el vehículo se encuentra dentro. Un funcionario incluso le dijo a mi defendida que él lo había visto personalmente, que está en perfectas condiciones, pero que debido a disposiciones de autoridades de la ANC no se podía atender el requerimiento de mi defendida de poder verificar que el vehículo se encuentra ahí y que tampoco se le podía remitir el parte o acta de retención vehicular. Le indican que se acerque el día jueves 30 de marzo de 2023, que en esa fecha ya podría tener una respuesta efectiva. Mi defendida procedió a acercarse en dicha fecha y la atendió un funcionario mal educado, mal encarado, displicente, que le indicó que por favor les deje trabajar tranquilos, que la ciudadanía debería ser más consciente con la carga laboral que tienen. Mi defendida procedió a explicarles que claramente ella ya había venido en varias ocasiones de buena manera a solicitar que le despachen estos requerimientos y que solo había obtenido estos rechazos injustificados. El ciudadano respondió que a veces estos trámites toman tiempo, más tiempo del esperado, y que sí quería que vuelva la siguiente semana, que ahí seguramente ya le podían atender. El jueves 5 de abril del año 2023, mi defendida retornó al lugar para seguir impulsando sus requerimientos. Esta vez hay un cambio de actitud ya más visible en los funcionarios. Cada vez que veían llegar a mi defendida, decían que tenían que salir a la hora del almuerzo, cuando mi defendida llegaba a las 10 de la mañana a pedir información sobre su vehículo y el parte de retención vehicular. Y a través de estas excusas sutiles, le decían que por favor venga en otra fecha, que no le podían atender, que en ese momento estaban ocupados, que iban a salir al almuerzo, etcétera. El lunes 10 de julio acudió el abogado de mi defendida, el doctor, para realizar el requerimiento verbal y para presentar un oficio, una petición escrita de acceso a la información. Este oficio tiene fecha 10 de julio del año 2023 y obra en el sistema Citra.
es decir, ha sido ingresado en legal y debida forma y cuenta con que es recibido por parte de la entidad accionada. Pero mi colega, el magíster, recibe como respuesta que a él no le pueden dar esa información, que tampoco le pueden permitir que acceda al patio de retención vehicular, que necesita la autorización de un juez. Unos días después, mi defendida volvió a acudir, acompañada de su abogado, nuevamente con estas dos peticiones, además del acta de liberación del vehículo, en caso de que el vehículo haya salido, porque para este momento ya había la presunción de que el vehículo había salido de manera irregular. Entonces se procedió a pedir también información sobre la liberación del auto y nuevamente los funcionarios rechazan su petición de manera tácita, sin justificación alguna y sin motivación ninguna. Entonces, hasta aquí he narrado, señora jueza, los fundamentos de esta demanda de garantía jurisdiccional de habeas data. También he manifestado, he puesto en su conocimiento la vulneración a cada uno de los derechos constitucionales de mi defendido. Cabe remarcar aquí que según el criterio de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional dentro de la sentencia 001-14-JPO-CC, la Corte ha manifestado que la vulneración a los derechos de acceso a la información pública no solamente lesiona derechos sobre la información de las personas, sino que aparte de esto, de manera concomitante, se produce una vulneración a otros derechos relacionados con esto. Cada vez que los funcionarios se negaban a remitir la información solicitada por mi defendida de manera tácita, de manera reiterada y de manera deliberada y por tanto dolosa, crearon todo un escenario criminógeno para que esta estructura que funciona ya de manera organizada proceda a realizar esta lesión, esta vulneración al derecho constitucional de mi defendida, el derecho a la propiedad contemplado en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución. Entonces, aparte del derecho de acceso a la información, se produce, debido a esta lesión, una vulneración al derecho a la propiedad. Y eso es importante que quede claro en esta audiencia y que su autoridad recoja los criterios esgrimidos por la Corte Constitucional en la sentencia 001-14-PJO-CC, pues se ha dado el caso que algunos magistrados han resuelto garantías jurisdiccionales de habeas data, pero sin tomar en consideración este aspecto. Es importante recalcar que la vulneración a los derechos constitucionales no son unidimensional, son integrales. Se produce una vulneración más amplia a la vida de una persona, porque mi defendida tenía un proyecto de vida también en torno a este vehículo, que además de tener un valor económico, tiene un valor sentimental para mi defendida, porque ha sido su primer vehículo que adquirió con mucho esfuerzo, y no es justo que el vehículo ahora no aparezca, pese a que estaba bajo resguardo de la entidad accionada. Con fundamento en lo expuesto, señora jueza, procedo a culminar hasta aquí mi alegato de apertura y con eso termino. Sin pretensión. La pretensión yo procedería a manifestarla, si gusta, en el alegato de cierre, después de escuchar también En los este alegatos momento, de la por favor, contraparte. doctor, para que pueda contestar el legitimado pacífico. Señora juez, haciendo ejercicio de la codefensa de la parte accionante, claramente, escuchando el alegato de apertura de mi colega, he determinado la obstrucción al acceso a la información de mi clienta, y por lo cual se obstaculizó el proceso de liberación del vehículo, lo cual desencadenó en un derecho, una violación al derecho de propiedad. Por lo cual, nuestra pretensión es clara y precisa: que se nos entregue toda la documentación inherente al ingreso del vehículo de placas del año 2002 de color plomo y
dígase parte de retención vehicular, acta de entrega al patio de retención, toda la información administrativa inherente a la estadía del vehículo desde el 29 de enero de 2019 hasta la presente fecha, en la cual deberá constar toda la información relacionada a la documentación presentada correspondiente al pago de la matrícula, al servicio de rentas internas, al valor de las multas canceladas, al pago de la wincha, al pago de la estadía del estacionamiento que cobran por día en los patios de retención. ¿Eso es de la legitimada actividad? Así es. Esa es toda la información correspondiente al ingreso del vehículo en el patio de retención Bicentenario 1 de la Agencia Metropolitana de ¿Los Tránsito. pagos de matrícula? Esa es la documentación que usted tiene que entregar. ¿Para qué? Para que este vehículo pueda salir. Ningún vehículo de la Agencia Metropolitana de Tránsito en un patio de retención puede salir sin presentar esta documentación. Y al podernos trasladarlo con la información presentada por la parte accionada, se colige un delito de acción pública, y por lo cual tiene que esclarecer toda la documentación con la cual el vehículo salió de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Porque los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito tenían el deber de custodia, tenían la posición de garante, y claramente ellos tienen que responder con la documentación que determine cómo salió ese vehículo y se realizó esa transferencia de dominio. Porque lógicamente, si usted no paga los valores en el servicio de rentas internas, lógicamente no existe contrato y no existe documentación, por lo cual se han saltado el procedimiento que da la ley cuando arrebata la propiedad de una persona para pagar las obligaciones que supuestamente tiene pendientes. Y por eso es importantísima esa información, para que mi defendida pueda tomar las acciones legales correspondientes. En caso de no entregar esta información, pues tendrá que restablecer la propiedad de mi clienta y la reparación integral que le corresponde, porque claramente que por la violación al derecho a la información inherente a su persona y a sus bienes, se ha producido otra vulneración a otro derecho, y es el derecho a la propiedad. Y por esta situación tendrán que restablecer pues la propiedad que estaba a su custodia, señores. Gracias, doctor. Como han intervenido media hora, tienen media hora de igual manera con la oportunidad del derecho a la defensa. ¿Media hora entre los dos? Cada uno. ¿Me van a indicar de qué entidad es cada persona? ¿Por quién vamos a iniciar, por favor? Gracias. Sí, sí. Buenos días. No, discúlpeme. Primero quiero preguntarle si la entidad accionada se llena la pretensión de la parte accionante. Ya, entonces ahora sí, por favor, contestemos la pretensión de la legitimada activa. Gracias, señora jueza. Buenos días, señora secretaria, compañeros, colegas, público presente. Soy la abogada con número de matrícula de representación de la economista, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ofreciendo por ratificación de mi intervención en el tiempo que usted lo determine, señora jueza. Bien, si bien se ha escuchado en el nivel de las actuaciones de la parte accionante y remitiéndonos al nivel de la demanda, la presente acción constitucional ha sido instalada por una acción de habeas data. Quisiera hacer hincapié respectivamente de la legitimación activa, señora jueza. En la institución, como voy a hacer mención en este momento, consta dentro del sistema, dentro del certificado único vehicular, la propiedad del vehículo sobre el cual versa esta acción de habeas data, perteneciente actualmente al señor. Por principio de contradicción, voy a pasar el certificado único vehicular, del cual creo que tienen conocimiento la parte accionante. En este punto, señora jueza, es importante recalcar que efectivamente las acciones constitucionales tienen una legitimación activa amplia, pero como la ha mencionado la parte accionante, que ha leído la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional en el caso respecto efectiva únicamente de la acción de habeas data, existe una legitimación activa delimitada. ¿Por qué, señora jueza? Porque efectivamente la acción de habeas data no es lo mismo que una acción de acceso a la información pública, que al parecer está siendo confundida en este momento por los legitimados activos. Efectivamente, la acción de acceso a la información pública puede proponerlo a cualquier persona y asimismo una garantía jurisdiccional, siempre y cuando justificando la vulneración directa o indirecta de sus derechos.
Para el caso del habeas data, necesariamente debe de justificarse la propiedad de ese bien, o si los datos que constan dentro de la entidad pública efectivamente son de esa persona. He escuchado y lo hemos visto en el decurso de esta audiencia que los legitimados activos han hecho hincapié en decir que se ha solicitado información. Yo me pregunto, señora jueza, ¿no debe hacerse esto por una solicitud de acceso a la información pública y no estar aquí por una acción de habeas data cuando solicitamos información acerca de nosotros? Porque la naturalidad de la acción de habeas data es la rectificación, eliminación o revocatoria de la información que consta dentro de una entidad pública. Para esto, señora jueza, también con su venia me permito leer la sentencia del doctor de la Corte Constitucional que menciona en su párrafo 35. Para que se pueda presentar una acción de habeas data bajo lo establecido en los párrafos precedentes, los datos deben ser erróneos o afectar derechos de titularidad. Hasta el momento no hemos escuchado que existen datos erróneos o que hasta el momento el accionante haya justificado la titularidad de ese bien, porque en derecho civil conocemos que existe la perfección del contrato de compra-venta. Debe ser inscrito en las diferentes entidades que existen en el sector público. Posteriormente narra, los datos son erróneos cuando no corresponden a la veracidad de la información y afectan derechos cuando el titular considera que la existencia de estos atenta contra los derechos, el honor y el buen nombre, el derecho a la intimidad u otros derechos constitucionales. Asimismo lo ha dicho la Corte Constitucional, cuando justificamos la supuesta vulneración de derechos constitucionales, no únicamente deben ser alegados, sino que deben ser fundamentados y alegados. Ahora, me pregunto, señora jueza, ¿la institución podrá entregar documentación de la cual no se ha justificado que la persona accionante es la titularidad del bien jurídico a través de una acción de habeas data, cuando este me dice que tengo que entregarle a la persona que es la titular de la información o sobre el bien que se está solicitando dicha información? Posteriormente, señora jueza, quisiera indicar que dentro de la parte accionante ha mencionado en sus alegatos que existe la posibilidad de un contrato de compraventa hacia otra persona, que existe una posible, quizás, presunción de un cometimiento de un delito. Hasta el momento, señora jueza, y usted, conocedora de derecho, sabe que para justificar responsabilidad o materialidad de algún cometimiento de un delito debe llevarse a cabo un proceso penal o con una sentencia condenatoria ejecutoriada para así remitir o dar responsabilidad a entidad, persona jurídica o persona natural acerca del cometimiento de algún delito o de alguna novedad suscitada. La Agencia Metropolitana de Tránsito en este momento consta, señora jueza, con la información solicitada por los accionantes. No existe ningún inconveniente, la tengo en original y tanto en fiel copia de la original para poder ser entregado bajo su disposición siempre y cuando usted determine esto, ya que la persona no ha justificado la titularidad de este bien. Hasta los registros que constan en la Agencia Metropolitana de Tránsito, como es de su conocimiento, en el certificado único vehicular consta como actual propietario otra persona y no la legitimada activa que se encuentra en este momento en la presente acción. A través del memorando, el señor Coordinador General de Operaciones entregó copias certificadas tanto del parte de aprehensión como el formulario de ingreso que se hace para el centro de retención vehicular. Hasta el presente momento no se ha determinado si el vehículo ha salido, si existe algún tema de novedad, si existe la presunción del cometimiento de un delito. No se ha determinado a través de sentencia condenatoria ejecutoriada o algún proceso judicial anterior, de lo cual los accionantes están solicitando en este momento por el tema de robo, hurto o lo que pueda haber. No existe ninguna presunción hasta el momento o una sentencia condenatoria ejecutoriada. La Agencia Metropolitana de Tránsito consta en que tiene en este momento en sus sistemas y dentro de su documentación menciona el parte de aprehensión que se realizó hacia ese vehículo y el formulario de ingreso al centro de retención vehicular. Es la información que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito y que pongo a su disposición por principio de contradicción para ser entregado. En ese sentido, señora jueza, y una vez justificado tanto
que la acción constitucional de habeas data responde a un titular de información que tiene que justificar esa información. ¿Y por qué lo dice así la Corte Constitucional, señor juez? ¿Por qué delimita esta legitimación activa? Porque no sabemos el uso que la otra persona realice sobre información personal de aquella. Solamente con temas de información, de acceso a la información pública, información que no es reservada, puede darse el acceso a cualquier persona. Pero en cambio, dentro de una acción de habeas data, tanto el Estado protege la titularidad de la información de esa persona, porque protege sus datos, protege su información, protege todo en reserva. Entonces, una vez que se justifique esa titularidad, puede ser entregada esa información. Señora jueza, aquí se ha hablado acerca del derecho a la autodeterminación normativa. Parece que no lo hemos revisado un poco respecto de lo que dice el criterio vinculante. El criterio vinculante de la Corte Constitucional menciona que la autodeterminación informativa está supeditada entonces a la existencia de información que atañe a determinado sujeto y a la necesidad de que ésta tenga una esfera mínima de actuación libre del respeto de dicha información, sobre la cual no debería existir interferencia ilegítima por parte de terceros. Asimismo, implica la posibilidad que dentro de estos límites que franquean la Constitución se tenga capacidad de ejercer cierto control sobre el uso de tal información. Es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito posee cierta información que únicamente puede ser entregada al titular de esta información o al titular de este bien, el que justifique dicha propiedad. Es entonces, señora jueza, que la autodeterminación normativa también responde a mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la reputación y a la intimidad personal y familiar. Hasta el momento no se ha justificado la posible vulneración de estos tres derechos, como lo ha mencionado la Corte Constitucional, y hasta el momento no hemos justificado la titularidad de este bien, hasta los sistemas que constan dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito, como no era la verdad, es lo que consta dentro de los sistemas y dentro de las inscripciones que pueden hacer las personas naturales o personas jurídicas respecto de los bienes que estos tienen. Es por eso, señora jueza, que en esta audiencia solicito se deseche la presente acción constitucional, debido a que hasta el presente momento no se ha justificado la titularidad para que esta información sea entregada a la persona y que con la debida diligencia deba ser esta manejada por el hecho de que pertenecen estos datos a otra persona o que el bien pertenece a esta otra y no sabemos el uso que se dé a este después de la entrega. Gracias, señora jueza, es todo lo que tengo. Voy a hacer el ejercicio de contradicción en base a lo que ha manifestado la colega. Señora juez, gracias por respetar lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución, que nos habla de un principio de contradicción. En primer lugar, hay un viejo adagio que se conoce en doctrina que dice que nadie se puede beneficiar de su propio dólar. Si usted puede revisar la documentación que nos corre entrada en este momento, que le agradezco mucho, que es la información que nos permitirá denunciar las acciones correspondientes a acto delincuencial, se puede corroborar lo siguiente. Primero, en la documentación que me entrega dice último año de pago 2013, y determinan unos valores pendientes de matrícula. En la eso está a foja 3 de la documentación que me ha podido trasladar. A foja 3 también consta la fecha de retención del vehículo, 29 de enero del 2019, a la hora de 18:18. Y a la persona que supuestamente le retuvieron el vehículo es Quiroz Caiza José Javier, con número de cédula 17, no sé, porque soy yo estuve ahí. Y hemos presentado pruebas de cómo se llevaron esta situación, previniendo que se negara que el vehículo ingresó allá. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la retención? El no pago pues de las matrículas, tal como consta en la documentación aquí. Ahora, si el último pago fue en el 2013, efectivamente los agentes metropolitanos de tránsito cumplieron con el deber y me tienen parte de retención. Si yo le presenté en el acto de proposición de habeas data la justificación de la propiedad con el contrato debidamente notariado en el año 2015, a eso lo llamamos coherencia. La propietaria era la señora, como consta en la documentación que hemos presentado, lo cual determina la legitimidad para actuar. El habeas data, tal como lo prevé de manera taxativa el artículo 92 de la Constitución, es un derecho que tienen las personas para buscar información inherente a su persona o a sus bienes. No podemos confundir una acción de acceso a la información que es de carácter pública. Esto es información inherente a ella y a sus bienes.
porque le han obstruido el proceso para la recuperación del vehículo, a pesar que tenemos documentación que hemos pagado las multas y todo lo que podíamos hacer para pagar, porque no nos querían dar el trámite. En esta situación, claramente ella tiene legitimidad. Ella ha demostrado documentalmente que es la titular del derecho. Y no podemos validar una transferencia de dominio realizada según la documentación que nos están entregando. El vehículo todavía se encuentra en el patio de retención, según ellos. Pero nosotros ayer ya hicimos el reconocimiento del lugar de los hechos en la denuncia que hemos puesto por robo, porque la señora no pues entregó las llaves, dejó cerrando todo y tenemos las fotos como quedó con los seguros y todavía tiene las llaves todavía. Es decir, cumpliendo los postulados de los elementos objetivos del tipo penal del artículo 189 del COI, se forzaron las seguridades del vehículo para obtener el beneficio patrimonial. Y ahí se pudo constatar que el vehículo no estaba. ¿Y por qué se hizo esta situación? Pues por la presunción del cometimiento de una conducta penalmente reprochable. Ahora, revisando esta documentación que muy gentilmente nos han entregado, pues queda la constancia de que se transfirió el dominio. Supuestamente la señora ha ido a firmar un contrato de transferencia de dominio en Esmeraldas, pero no hay documentación que demuestre eso. Es por ello que el legislador, en su sabiduría, ha previsto el tipo penal de defraudación, falsificación electrónica, porque se han intervenido, se han manipulado el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito para cambiar la transferencia de dominio, pero han olvidado algo. No lo han hecho bien porque no tienen personas que trabajen en el servicio de rentas internas. Solo tienen en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Porque claramente, con esta documentación demostramos que el vehículo sí ingresó. El vehículo sí ingresó. Pero no han dado la información sobre cómo salió ese vehículo. Solo presenta un certificado único vehicular en el cual se ha procedido a falsificar los medios informáticos de la Agencia Nacional de Tránsito para determinar una transferencia de dominio. O sea, aquí se pretende hacer válido un acto penalmente reprochable, una conducta penalmente relevante. Porque en esa fecha, porque supuestamente el vehículo está ahí, y más aún, de la revisión de la información que me han entregado, el carro es azul. ¿Cómo pudo haber cambiado un carro de color mientras está detenido en el patio de retención, señora juez? Es por ello que esta información nos ha llegado de manera tardía, señora juez, porque esta información era la que necesitábamos nosotros para poder realizar el proceso de liberación del vehículo de placas propiedad de la señora, tal como demuestra la documentación y los pagos que tenemos aquí de todo lo que se pidió pagar. Pero como siempre existió obstrucción y recién nos entregan esto, nos entregan con la noticia y la claridad de un delito de acción pública. Claramente se reconocen los presupuestos del artículo 370 del COI, porque estamos ante un delito de asociación ilícita, ya que claramente se han asociado varias personas para cometer varias conductas penalmente reprochables, como es la falsificación informática, concluyendo con relación el robo, doctor, y la confusión. con relación a lo que usted vaya a hacer con la documentación, no es tema de la acción. Les vuelvo a repetir. Hay un deber de denunciar, señora juez. Así es, y así lo prevé taxativamente el artículo 422 del COI. Esta información la entrego a su autoridad y solicitaremos la documentación en el desglose correspondiente en el momento procesal oportuno.